Soy antropólogo del Colegio de Michoacán y bueno, lo primero que quiero hacer es mostrar la cruz de mi parroquia, dado que han salido preguntas interesantes. Y a propósito de la pregunta de qué es el paisaje y dado el contexto que tenemos de la presentación de la profesora, pues quiero decir que yo soy más saueriano y en algunos puntos muy cercano a John Brinkerhoff Jackson, con esa idea del paisaje vernáculo y el paisaje político, es decir, en cierto sentido más positivista, más del lado de lo que se ve en el paisaje y no de lo que se percibe, aunque ahora con los giros epistemológicos y ontológicos y demás, pues sí es cierto que hay que reconocer cierta agencia a la naturaleza o a eso que llamamos naturaleza. Entonces lo que voy a presentar está basado más en esta perspectiva y tiene que ver con que mi respuesta al paisaje es que depende en manos de quien esté, porque si recordamos lo que nos decía la profesora, cuando son los renacentistas, los pintores o los literatos, para ellos el paisaje es una copia de la realidad que están observando. Claro que como a la hora de utilizar el pincel se esmeran, pues le van a poner un poquito más de verde donde tal vez no estaba tan verde, ¿sí? O el árbol, si le faltaba alguna rama, le van a poner una rama más, ¿sí? Pero después, por ejemplo, con Humboldt, el paisaje es un objeto de la ciencia porque le interesa otro tipo de análisis. Y para nosotros, como académicos, pienso que, como decía también la profesora, es un instrumento de análisis, es una herramienta que utilizamos y es lo que yo les voy a presentar. El uso que hago del paisaje como una herramienta analítica. Y por supuesto, si estamos en manos de los mineros o de otro tipo de empresarios, pues el paisaje es una mercancía, es decir, vende, ¿sí? Y por ahí voy a iniciar. El tercer punto es que voy a hacer un contraste entre el paisaje agavero que he venido estudiando durante muchos años con otro tipo de paisajes invisibilizados y que son los que utilizo de argumento para esta presentación, aunque después en el ejemplo, las diapositivas que mostraré, solo me centraré en uno de ellos, dado que vendrá alguien a hablar de la milpa. El último punto que es importante que mencione es que yo trabajo con paisajes agrarios o agrícolas, es decir, paisajes productivos. En la mañana estuvimos viendo más una cuestión como de paisaje urbano, ¿sí? Y ahora una visión más de paisaje como de ordenamiento territorial o ecológico. Así es de que para que se orienten, pues voy en esa dirección. Bueno, sin más preámbulos, voy a leer 7 minutitos y luego ya les muestro unas diapositivas. Durante los últimos 10 años he venido realizando algunos estudios relacionados con el paisaje agavero, que no necesitaba definirlo porque lo declaró la UNESCO, ¿verdad? A partir de un expediente que presentó el gobierno mexicano realizado por el INAH. Declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 2006. De hecho, en la actualidad soy miembro de la comisión que actualiza el plan de manejo del paisaje agavero, ¿sí? Y bueno, porque tiene 11 años y es necesario, al igual que lo que nos comentaba el compañero anterior, pues hacer una revisión cada 10 años. En su momento distinguí 3 fenómenos en el paisaje agavero. La expansión es el primero de ellos, de una superficie cultivada como una estrategia planeada por algunos industriales tequileros a fin de garantizar materia prima suficiente en el contexto de la articulación de la bebida en contextos internacionales, y que no solo poblaba campos otrora cultivados de maíz, frijol, calabaza, caña de azúcar, cacahuate o tomate verde, sino que se extendía más allá del polígono del paisaje declarado y sobre todo allende el perímetro correspondiente a la denominación de origen. El segundo fenómeno fue el de la intensificación requerida para mantener y acortar la vida vegetativa de un cultivo rentable. Más trabajo, más trabajadores, agroquímicos, técnicas y un calendario agrícola permanente para abastecer a las fábricas destiladoras y estas a su vez para responder al aumento del consumo internacional. Pero, como se intuirá,
esta agricultura industrial tiene conflicto con un manejo ecológico, de tal suerte que el incremento de la producción se traducía en más contaminantes, más deforestación, agotamiento de suelos, erosión, elementos que configuran otro paisaje no deseado. Como si se tratara de un disfraz, la estetización, que es el tercer fenómeno estudiado, servía para distraer la atención sobre el hecho de tratarse de un monocultivo, con sus concomitantes problemas de plagas, por ejemplo, pues interesaba apreciar el exotismo de miles de agaves azules asoleando sus hojas, lo mismo en playas rojas debido a su contenido de óxido de fierro, que en aquellas ricas en materia orgánica o en pedregales. Vaya, una alternativa al turismo de sol y playa estaba en visitar un paisaje donde los agaves eran los que se asoleaban a sus anchas sin competidores herbáceos. Estetizar, y aquí la idea que recupero de John Jackson, lo consideré un dispositivo para el ejercicio del poder, porque al mismo tiempo que servía para ocultar las condiciones reales de los trabajadores del agave y del propio cultivo, es decir, la salud social y ecosistémica, pasaba a ser otra forma de crear valor, no a partir del valor de uso o del valor de cambio de un objeto, sino de la apreciación de un intangible, el paisaje agavero. De hecho, cifras recientes, tal vez un poco infladas, señalan que Tequila pasó de los 20,000 visitantes anuales antes de su declaratoria como pueblo mágico y paisaje agavero patrimonial a 400,000 en 2016. En un primer momento, mi problema era entender cómo el paisaje se había vuelto un actor o un fetiche tan importante, cuando la crisis ecológica y la ausencia de desarrollo regional que desparramara la riqueza generada eran la otra cara de la moneda. Hoy, de hecho, en la actualización que estamos haciendo del plan de manejo, estamos trabajando para promover el policultivo por sus efectos diversos benéficos. Pero uno de los problemas es el de modificar la percepción que ya se tiene de un cultivo sin competencia, o el de que al verlo combinado con frijol, ciruelos o árboles de lima y naranja, se piense y se perciba que se ha pervertido la esencia de ese paisaje. Es decir, la cuestión de la percepción del mismo y de su vistosidad se volvieron nodales. Fue entonces que surgió la siguiente pregunta. Si hubiera que proteger un paisaje, no hablemos de declararlo patrimonio, sino de protegerlo, ¿qué paisaje propondría? Antes de poder responder la pregunta, en los siguientes años realicé 2 proyectos de investigación, uno en un pueblo huertero tequilero en Jalisco, que les voy a mostrar, y otro en un pueblo agricultor del Bajío michoacano, donde los cuamiles, ecuaros o solares de cultivo para autoconsumo, los que vienen del sur, algo como las chacras, en algunos casos conservaban su forma o su función, es decir, eran más o menos visibles en el paisaje, pero no respondían a la misma lógica que les había dado origen y sentido. En el primero de los casos, el patrimonio cultural de los huerteros, me refiero a sus tecnologías prehispánicas, terrazas y riego en acequias o zanjas, así como a los saberes tradicionales, seguían en uso a pesar del invasivo crecimiento de la urbe y de la invisibilización de la poderosa industria tequilera. El segundo de los casos me sirvió para reflexionar a propósito de algo que hace tiempo se había dicho, que a fin de no desaparecer como campesinos tradicionales, estos buscan maneras de articularse a la agricultura dominante, en ocasiones subsidiando ellos mismos con la agricultura de traspatio, de cuamil, de ecuaro, esa decisión. Y en términos de paisajes, combinando espacios de producción para el mercado con otros destinados a garantizar la reproducción doméstica. La síntesis de esas experiencias ofrecieron elementos para responder a la inquietud sobre qué paisajes deberían protegerse. En menor quiero decir que, 1. Hay paisajes agrícolas de policultivo que son semejantes en biodiversidad a algunas selvas y bosques que han sido poco perturbados.
y que deberían cuidarse y protegerse por su originalidad, su particularidad o excepcionalidad y por su funcionalidad, como en el caso del pueblo huertero de Atotonilco, el Alto Jalisco, uno de los pocos casos documentados que se conocen en Occidente y por extensión en la República Mexicana. 2. Hay paisajes que conviene proteger por su contribución a la reproducción de la economía familiar. Proteger significa estimular, promover, incentivar, apuntalar. Y el principal paisaje mexicano que debería estar en esta lista es la milpa mesoamericana, ¿verdad? Porque es un modo de vida que conviene, ¿sí?, todavía seguir conservando, algunos de cuyos vestigios se encuentran precisamente pues, en chinampas, cuamiles, huertos de traspatio y hasta en cafetales regionales. No obstante, hay algunos inconvenientes que deben tenerse en cuenta y a continuación enuncio algunos de ellos, que me parece deberíamos resolver para que en algún momento pueda ocurrir una activación patrimonial y estos paisajes cotidianos sean protegidos. El primero de ellos es que hay una tendencia a privilegiar paisajes ornamentales, aunque estos sean representativos de un modelo de agricultura industrial, ¿sí?, como el caso del tequila. Por el contrario, para paisajes que igualmente están en riesgo, como me parece que sucede con las milpas, ¿sí?, lo que tenemos es anestesia o insensibilidad. Y aquí una de las primeras tareas, trabajar para sensibilizar, que creo era la idea también que decía Mariano en su presentación. El segundo problema es su rentabilidad económica. Hay paisajes que venden y otros que no. Pero estos pueden ser igualmente educativos y también creo que coincide con el planteamiento de Mariano. La temporalidad es otro problema. Las milpas, al ser, o los huertos, al ser de ciclos temporales, son paisajes estacionales. No son permanentes como el paisaje de la quebrada de Humahuaca en Argentina. Pero el valor está en su renovabilidad y en la versatilidad con que aumentan, disminuyen y se combinan con otros cultivos año con año durante la temporada de lluvias, además de que son un modo de vida, insisto. La escala, que ya apareció aquí, es otro asunto a tener presente. Los pintores renacentistas y después los viajeros, exploradores, los botánicos y los geólogos, y más tarde los geógrafos franceses, que Pere lo mencionó, nos acostumbraron a dos escalas amplias. Por un lado la regional y por otro lado la que se basaba en accidentes geográficos como valles, montañas, zonas lacustres, sierras. Mi pregunta es si habría algún problema si dejamos de ser ortodoxos y solo trabajamos con una escala de 1, 1.000.000, 1, 100.000, o si bajamos y combinamos con la escala de 1, 10.000 y con la escala humana, para apreciar cómo se construyen, mantienen, transforman esos paisajes. Un último asunto es la homogeneidad. El paisaje agavero se promociona como si fuera uno, cuando en realidad está integrado de múltiples expresiones paisajísticas. Las huertas y milpas son diferentes, al menos por las semillas utilizadas, los relieves en que se siembran y sus condiciones climáticas. Y no hablemos de la mano que trabaja en ellas. Hay maíces para zonas desérticas, otros que se entierran más de 20 centímetros en busca de un poco de humedad y de abrigo, retardando la fotosíntesis, etc. Esas semillas son expresión de miles de años de experimentación, aclimatación, domesticación, asuntos poco atendidos desde una concepción reduccionista del paisaje. En el fondo, mi argumento es una crítica a las nuevas formas de ordenamiento territorial, que organizan o dividen el mundo en parques temáticos, pero sin atender a la matriz de la naturaleza en que se asientan los paisajes. ¿Qué ganaríamos con la promoción de otros criterios que tal vez pudieran incluirse en una propuesta de ley mexicana del paisaje? Pienso en lo siguiente y con esto concluyo. 1. Estimar el proceso de creación de los paisajes. Debería llevarnos a proteger ciertas formas tradicionales de vida, territorializadas en cultivos como los que he mencionado. 2. La calidad del paisaje, en el caso de los agrarios que trabajo, debería considerar el cuidado, promoción y hasta la creación de biodiversidad, un asunto que los agroecólogos del paisaje han demostrado. Las pequeñas unidades de producción de cafetales de sombra mantienen mejores estándares, son más productivos y en mejores condiciones ecológicas que las grandes fincas cafetaleras.
y sus paisajes son peculiares. 3. La puesta en valor de paisajes debe ser una oportunidad para que sus creadores, llámense campesinos, agricultores, huerteros, cafetaleros, mejoren sus condiciones de vida y garanticen la transmisión de sus saberes y cosmovisión a nuevas generaciones. 5. El valor de algunos paisajes está también en el diseño arquitectónico, el cual se pone a prueba ante inundaciones o deslaves, como en el caso de las terrazas que ya les voy a mostrar, ¿sí?, a continuación. Bueno, esa es la parte como teórica de mi argumento, y ahora sí procedo a mostrarles los contrastes. Bueno, para ubicarnos, entonces el paisaje agavero es un polígono que está comprendido dentro del estado de Jalisco y abarca 5 municipios: Magdalena, Tequila, Amatitán, El Arenal, y por acá está Teuchitlán. Todos estos pequeños polígonos son las plantaciones de agave. Muy bien. Miren, esto es lo que se promociona, ¿no? Un monocultivo que no tiene competencia con ningún tipo de vegetación. Ya sabemos que esto es pues problemático en términos ecológicos. Miren cómo las plantaciones están en el sentido de la pendiente, pues no hacen curvas de nivel, pierden suelos, se erosiona todo esto, pero pues como que es bonito, ¿no? Ver toda la deforestación y encontrar que hay una planta que es, ¿sí?, de alto valor. Esa es la estetización. Ven ustedes, igual aquí, el fenómeno que me interesa es mostrar cómo antes era algo que se encontraba en los relieves accidentados, en las cañadas o en las partes bajas de los cerros, y ahora está ocupando las zonas planas donde antes había cultivo de maíz, frijol, cacahuate, etc. Este otro, ¿no?, que son los suelos desnudos, lo que yo decía, que están como asoleándose. Fíjense cómo aquí la erosión hídrica pues va a tener efectos en términos ecológicos. Y el hecho de que aquí tengamos algunas hierbitas, acá también hay unas manifestaciones, y aquí no, nos está hablando de un alto contenido de agroquímicos que se aplicaron. Así es de que ese paisaje pues es antiecológico, ¿sí? Es un exceso de artificialización. Bueno, estas son las críticas que me sirvieron para preguntarme pues qué tendríamos que proteger. Ahora me voy de este punto al otro extremo, ¿sí? Más o menos por acá se encuentra Atotonilco, el Alto Jalisco. Y es un caso muy interesante porque es de agricultura en la ciudad. Son como huertos urbanos, pero nosotros decimos pueblos huerteros porque, es decir, la traza del pueblo responde a una estrategia de producción y reproducción, ya sea que la casa estuviera dentro del huerto, ¿sí?, o el huerto dentro de la casa. Un modelo es más andaluz, ¿sí?, el otro es más, por ejemplo, al estilo del huerto maya. Pero aquí tenemos 3 unidades de paisaje. Tenemos en la parte de arriba la meseta de los Altos de Jalisco. Aquí tenemos, ¿sí?, estas laderas, como son conocidas ahí en la zona, que es la segunda unidad de paisaje, y esta tercera, que es un valle, que son suelos de aluvión, y donde sí encontramos otro tipo de huertas un poco más extensas de monocultivo, pero no pierden digamos, ese estilo de policultivo, como voy a mostrar más adelante. Bueno, este es un primer acercamiento. Lo interesante es que el observador está parado en el sur y está viendo hacia el norte, ¿sí? Bueno, eso lo voy a recuperar más adelante. Noten ustedes cómo hay una raya aquí divisoria. Tenemos más verde hacia abajo, nos indica los manantiales a qué altura se encuentran. Es decir, todos estos de aquí son huertos, ¿sí?, que constantemente están siendo irrigados, mientras que acá puede ser que haya algunos que sean de temporal. Igual en este caso se puede apreciar, ¿no?, como que hay una cota o hay una altura. Pero vamos acercándonos más, por eso hablaba de hacerlo multiescalar. Ahora nos estamos moviendo a una escala más pequeña y encontramos que en estas laderas son suelos construidos, son suelos terraceados durante muchísimo tiempo. Es una tecnología prehispánica, mientras en la parte de abajo son suelos ricos porque tienen mucha materia orgánica producto del arrastre. Estos de acá fueron creados como si fueran jardineras. Y aquí vamos viendo la estrategia que es la retención de suelos, como los andenes peruanos, ¿sí?, o las terrazas tlaxcaltecas mesoamericanas, pero estamos muy lejos del centro del país.
Y aquí encontramos, bueno, la estrategia de la milpa, pero encontramos otros niveles, ¿sí? O alturas ecológicas, porque tenemos también árboles frutales, tenemos árboles de sombra, ornamentales, de fragancias, etcétera, ¿sí? Bueno, fíjense que no todos los árboles y arbustos son iguales. Ahora me acerco un poco más y veo lo que les comentaba. Bueno, la mancha urbana está creciendo. Aquí tenemos tomate de cáscara, ¿sí? Pero acá tenemos maíz, acá tenemos otro tipo de cítricos que pueden ser guayaba, ciruela, tenemos lima, limón, etcétera, ¿sí? Aquí otro tipo de plantas que luego se utilizan como ornamentales. Esta es conocida popularmente como oreja de elefante, que crece en los cauces de los arroyos. Aquí tenemos alfalfa en medio, puede ser que haya alguna granada. Esto es té de limón, ¿sí? Y hay algunas que son repelentes de insectos. Bueno, todo esto es construido, ¿verdad? Igual, sigo mostrando cómo desde la parte de abajo hasta arriba podemos encontrar hasta 300 pisos ecológicos, 300 terrazas que por la altura pues tienen diferente temperatura. Muy bien, aquí están los hacedores o reparadores de estas terrazas, que localmente son llamadas Galápagos, pues tal vez por la forma que tienen, que semeja a una organización del ejército romano. No tiene nada que ver con la isla, ¿sí? Y le llaman a esta estrategia galapaguear, ¿no? Hay un verbo. Vean que hay diferentes alturas porque son diferentes árboles. Puede ser que tengamos un cafeto debajo de un cítrico que provoca un mutualismo, es decir, el cítrico le aporta algo al café y la cafeína pues sirve para estimular al mismo tiempo al limón, ¿sí? Más lo que tiene que ver con polinizadores y demás. Pero estas son los manantiales, que se aprovechan tanto lúdicamente para recreación como para irrigar. Por este lado va un canal que va surtiendo hasta en 5 kilómetros en línea recta a las huertas, y esto que vemos donde está parado esta persona es el depósito de agua municipal. Es decir, que han captado varios manantiales y los han protegido para evitar el asolve. Muy bien. Fíjense toda esta tecnología prehispánica, pero que yo la he rastreado en el siglo, finales del 16, principios del 17, que todavía sigue funcionando para irrigar, más el microclima que genera alrededor, porque efectivamente pues se va a evaporar parte de esa agua, pero va a cumplir el ciclo hidrológico. Y aquí tenemos parte de algunas huertas con toda esta construcción bellísima en piedra. Claro, comienzan a utilizar algunos materiales de desecho, como aquí tenemos parte de un drenaje. Pero lo interesante, si recordamos lo que antes les venía mostrando, es que el pueblo se encuentra prácticamente entre dos cañones. Acá de donde vienen los manantiales y otro río que va de oriente a poniente. Entonces, cuando llueve mucho en la meseta, las aguas escurren hacia acá y hay peligros de inundación. Pero como todas las zanjas están en el sentido de las curvas de nivel, entonces se convierten en una estrategia de control de inundaciones. Donde no hay zanjas o canales, el agua cae directamente en el pueblo. Así es de que es toda una arquitectura monumental por el trabajo que implica, pero también por toda esta visión que tuvieron estos arquitectos, estos diseñadores. Bueno, íbamos por aquí y ahora pues les presento algunas más, ¿no? De cómo se puede hacer senderismo, de una estrategia que tienen de ir irrigando la parte alta y va escurriendo hacia las partes bajas de tal forma que optimizan el uso del agua. Esto es muy interesante porque es de las más biodiversas, ¿sí? Al fondo tenemos Sabinos, es donde corre el otro río, y es una estrategia de ir intercalando diferentes cultivos. Aquí seguramente va a haber alfalfa, o puede ser que haya avena, otro tipo de cultivo, mientras los árboles van creciendo. Y tenemos aquí ruda, podemos tener romero, té de limón, que aquí se ve, etcétera, ¿no? Bien,
Aquí están los creadores de este tipo de estrategias que luego recuperan el agua y tienen aquí algas, micronutrientes para abonar también las huertas, ¿no? Fíjense ustedes que no son indígenas, ¿sí? El fenotipo es más bien de un ranchero, ¿sí? Como los que hay en los Altos de Jalisco, en la Sierra de Jalisco y Michoacán, en Aguascalientes, en Durango, etc. Es decir, no es privativo de sociedades indígenas. Y estos son planos de 1920 que muestran cómo todo esto era huertas, ¿sí? Que tenían un riego diferente porque estaban en suelos de aluvión, mientras lo que yo les acabo de mostrar se encuentra terraceado. Eran más de 500 hectáreas. En la actualidad, como la mancha urbana ha crecido, pues son como unas 200 hectáreas aproximadamente. Y aquí está toda una organización social requerida para el aprovechamiento del agua, porque aunque estas huertas se encontraban del otro lado de este río, pues resulta que los manantiales eran los que irrigaban todas las huertas, porque se encuentra por debajo del nivel de las huertas. Así es de que aquí hay un sifón que llega del otro lado y luego va repartiendo toda el agua hacia acá. Y acá al final se vuelve a captar toda, contribuye al río Sula, que va a dar al lago de Chapala. Es decir, es una estrategia bien interesante, que es pequeña producción, no se hacen ricos de ahí, tienen que volverse albañiles algunos de ellos, multifuncionales, porque no les da más, sobre todo ahora que ya hay mucha producción de frutas. Pero fíjense cuántos paisajes de este tipo podemos encontrar en nuestra República Mexicana y no los hemos puesto en valor y no hemos pensado en cómo protegerlos. Así es de que el planteamiento que yo traía para esta discusión es pues, que también visibilicemos este tipo de paisajes. Muchas gracias.